Bueno, nosotros tres, cada uno está en una diferente etapa de sus 20. Samuel y yo estamos al final de los 20, Axel está al inicio de sus 20. Pero cada uno creo que de una u otra forma ha aprendido ciertas lecciones súper importantes en la vida de cada uno. Por ejemplo, Samuel está viviendo solo desde que llegó acá. Y cuéntame tú, Samuel, por ejemplo, ¿qué has aprendido en el área de tus finanzas? ¿Cómo te administras viviendo solo, ya siendo la cabeza de hogar de tu propio hogar en este caso? De uno. Ok, la pregunta esta vez sí está más específica. O sea, lo importante es organizarse con las finanzas, como, digamos, ya eres responsable de lo que sale y entra en tu casa, o sea, del dinero. Claro. Como de que si gasto en esto, voy a registrarlo, o sea, como ser ordenado, saber en qué estás gastando. Y es un hábito que todas las casas necesitan hacer, que muchas casas incluso que tienen hijos, que ya son todos adultos, todavía no lo hacen. Entonces no saben qué Tener gastan. un registro. Sí, tener un registro, un control, claro, de, capaz no tan detallado, pero sí como manejar los presupuestos, como esto es en comida, esto es en ejercicio, esto para mi personal. Y tiene que ver mucho con saber en qué usar tu dinero, en qué invertirlo. O sea, en los 20 es importante, es como ya estás pasando a la adultez real. Como por ejemplo, incluso a los 18 todavía no eres adulto, pero incluso lo más probable es que sigas viviendo con los padres. Sí. O así. Entonces, cuando estás en los 20, como lo importante es formar los hábitos que vas a llevar en tu vida, que van a definir cómo vas a estar en los próximos años. Porque claro, después comienzas a formar una familia, comienzas a... Eso es especial, a tener otras responsabilidades que te van a distraer. Entonces, si lo que hiciste ya no fue un hábito, te va a costar formarlo. Ahorita en este momento de los 20, como vivo solo, como estoy soltero, es más fácil poder formar hábitos, como en estas fechas voy a manejar mis cuentas, voy a gastar sentar en las bases. Exacto. Para construir el futuro que quieras más adelante, claro. Sí, como adquirir este conocimiento, y bueno, en las finanzas es importante adquirir el conocimiento de poder ahorrar. Igual ahorrar es bien complicado, en especial a los 20, porque estás consiguiendo como los primeros trabajos, como these entry jobs. Claro. Pero lo importante es que puedas comenzar a tomar conciencia del valor del dinero, si no lo has hecho antes, porque ya te va a tocar irte por tu cuenta. Claro, o sea, totalmente. Ya no, lo mejor sería no depender de la ayuda de alguien más, o por lo menos si alguien te ayuda a saber qué hacer con eso. Y vivir dentro de tus medios. Sí. Yo creo que algo muy difícil para nuestra generación es tal vez este factor de comparación que existe a través de redes sociales, ya sea Instagram, YouTube, TikTok, lo que sea. Trae mucha ansiedad, yo creo, tanto por belleza, digamos, en caso tal vez un poquito más femenino, los estándares de belleza que no pasaba hace 20 o 30 años de la misma forma que pasa hoy día. Hace 20 o 30 años, si bien habían estándares de belleza, lo que sea, pero uno no era recordado constantemente de sus propias inseguridades o, digamos, limitaciones, hasta cierto punto, carencias. Es como hoy día estamos día tras día siendo bombardeados por la gente que publica más contenido o cosas muy parecidas, que son los más exitosos. Entonces, ya sea a nivel financiero, cualquier nivel de éxito que la gente hoy día considera atractivo, lo vemos en físico, en redes sociales. Entonces, igual creo que es difícil lidiar con eso, sabiendo que en muchas ocasiones son estándares inalcanzables para muchas personas. Sí, y recordar que igual esa gente, su negocio, su forma de... O sea, lo que ellos hacen para monetizar es mostrarte esa vida ideal. Claro. O sea, de nada sirve que... Que es falsa, al final de cuentas. De nada sirve que Daniel Simmons, que es un influencer de ropa, me muestre un outfit malo. Claro. Porque lo que hace que yo quiera seguir viendo es que él muestra un outfit que cuesta $500 cada pieza. Tal cual. Y le queda genial. Y es como un estilo de vida aspiracional. Exacto. Digamos, como ellos lo que quieren es como un... Yo quiero llegar... Lo que ellos quieren proyectar es lo que uno quiere... Ellos quieren que uno quiera ser como ellos. Claro. Ellos ganan dinero
que uno quiere hacer. Para mucha gente, Iman Gachi o el mismo Andrew Tate o gente parecida que son como aspiracionales para la juventud. Entonces muchas veces por eso son como incluso caricaturas de los arquetipos que ellos quieren ser, porque esa es su forma de ganar dinero. O sea, usualmente no es como no es real, claro. No es real. Y es como tomar conciencia porque nosotros damos las redes y el algoritmo nos muestra a los más bellos, a los más millonarios, los que tienen su casa más bonita. El 1%. Exacto, el 1%, que de todo el mundo el 1% sigue siendo muy poco. 8 mil, mucha gente. 8 millones de gente, creo. Claro, sí, así. Entonces, neto, claro. Entonces creemos que esa es 8 personas. Entonces creemos que esa es la normalidad. Claro. Cuando en realidad es simplemente que se nos está mostrando. No vemos ese 99%, solo vemos el caso de éxito del futbolista exitoso, del influencer, pero no vemos los otros 999.000 que fallaron. Y que no, sí. E incluso si vemos a los que nosotros conocemos, que a veces a los que nosotros conocemos en las redes, ellos van a publicar lo mejor, ese momento de sus vidas, esa esquina. Por ejemplo, a mí me da risa cuando Axel publica la esquinita que yo tengo bonita decorada, la publica porque se ve como el departamento de Pinterest. Claro. Pero si haces zoom out y ve el resto del departamento, se ve mejor. No, totalmente. Y en tu caso, Axel, ¿te ha pasado igual? ¿Cómo lidias tú con este tipo de comparación? Porque igual depende mucho de la personalidad, yo creo. Hay gente que ve el éxito de otros y para algunos es aspiracional, nos motiva, para otros es tal vez un poco más desmotivador, porque depende mucho, yo creo que igual de la personalidad, etapa de la vida y que otras cosas nos estén rodeando en esa. Pero en tu caso, ¿cómo lidias con eso? En mi caso yo creo que soy más de los que se tiende a desmotivar con la comparación en general. Y lo que he como aprendido en el pasar de estos años es simplemente intentar ir como a mi propio ritmo. Porque igual muchas veces pasa que las personas vienen, incluso estos mismos influencers, y es como que te quieren dar todos los pasos y como, en 10 pasos llega el éxito, o como tener tu primer $1.000.000 y cosas así. Es como, hazlo hoy, ahora ya. In 5 minutes. Claro, es como en 5 minutos ya puedes lograr tener tus primeros ingresos de $100.000 o algo así. Es como todo súper, tienes que crecer rápido ya porque si no te vas a quedar atrás. Y siento que tampoco es tan necesariamente así. O sea, sí es cierto de que ganar dinero es como parte del día a día de todas las personas, porque todos necesitan ingresos para poder literalmente sobrevivir. Claro. Pero también siento que tengas mucho o tengas poco, la calidad de vida igual está como en los pequeños momentos. O al menos porque así es mi personalidad, porque soy una persona que al menos disfruto más estar con personas, y aunque sea como ahora, un día en un parque conversando con amigos o con familia, ya para mí es como ya es suficiente. No necesito comprar un vehículo o tener alguna acción, haber dicho, ya alcancé mi meta de $1.000.000 o algo así, como para sentirme pleno. Yo creo que... Y para los jóvenes eso sería igual como mi consejo también, como de tomarse las cosas con calma. Cada quien tiene su ritmo y recién estamos como en el primer cuarto de nuestras vidas. O sea, del 100% de lo que vamos a vivir, para la mayoría esto es como recién como el 25% de tu vida. Entonces, aprovechar también como de que también vives con tus padres, tampoco tienes como necesidad de que, necesito alcanzar a fin de mes para pagar el alquiler, y a veces eso es bueno porque te puedes como también dedicar a ti, a poder desarrollar tus habilidades, a tener mayor conocimiento y para un momento llegar a precisamente como a los que ya ustedes han podido lograr en parte, que es como ya poder después tener las habilidades para poder tener esa como independencia en general. Sí, claro, pero no ha sido nuestra realidad. Claro, o sea, no todos van a pasar por eso, obviamente muchos van a tener dificultades, y en nuestro mismo caso es como que vivimos prácticamente del día a día. Y es la realidad de muchos, pero tampoco es la realidad de la totalidad de las personas. Sí, claro, es cierto creo que algo muy importante como es sus ingresos, pero si lo llevamos a la palabra, hay varios pasajes que se me vienen a la mente. Uno es Filipenses 4:13, que en Filipenses 4:13 es un muy famoso versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo
Pero lo que mucha gente no contextualiza es que si vamos un poquito más atrás, Pablo que dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque queramos tener estas vidas aspiracionales o nos comparemos, igual tendremos siempre problemas. Es parte de estar vivos, yo creo, el tener problemas, y en muchas ocasiones podrán ser financieros, en otras ocasiones podrán ser de otro tipo, pero al final es como algo seguro. Solo, bueno, dicen los gringos que hay 2 cosas seguras en la vida, que son, o 3, death and taxes, y yo colocaría también los problemas. Es parte de la vida resolver los problemas. Pero sí, creo que tienes mucha razón en eso. Bueno, conversábamos Samu y con Axel hace tiempo de que todo tiene que ver mucho más con ser tal vez un poco más intencional. No dejarse guiar tanto por lo que hagan la gente a tu alrededor, sino es cuál es la intención. Bueno, veníamos hablando justo de eso hace un par de minutos, que la gran mayoría de la gente está como en modo automático y persigue cosas, bueno, lo llaman the hedonic treadmill, como este hedonismo, que es el querer alcanzar más, el tener más simplemente por querer tenerlo. Y al final de cuentas eso lo vemos en Proverbios, que es vanidad. Todo es vanidad en la vida. ¿Qué es vanidad? El querer tener cosas solo por tener. Quiero tener más para tenerlo. Eso es en vano al final. No nos vamos a llevar nada al mundo. No nos va a servir de nada. Entonces creo que es necesario ser un poco más intencional con lo que hacemos, en lo que invertimos tiempo, en cosas que no invertimos tiempo. Por ejemplo, tú, Samuel, ¿qué has aprendido en cuanto a cómo inviertes tu tiempo, con qué personas te rodeas hasta este minuto? Bueno, de lo que estaba diciendo de ser intencional, la Biblia llama mucho a eso de estar conscientes de lo que uno hace. Claro. Como de, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús nos llama mucho a estar, digamos, por ejemplo, el primero que es bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Sí. Digamos, ahí habla de que uno es pobre en espíritu porque, me perdí. Necesita de Dios. Claro. Y eso ya te da conciencia de quién eres, porque creemos que como estamos logrando mucho, ya somos independientes. Entonces, ese, por ejemplo, es un llamado a estar consciente de nuestra dependencia de Dios. Claro. Nuestra necesidad espiritual en Él. Y así, digamos, en Proverbios, me acuerdo, hay uno que es como escrito por la madre de Salomón. ¿Ya? Que dice que no es de príncipe ser dado al vino. Un príncipe no es dado al vino. Claro. Al vino. Sí. Imaginación, Si no a la cerveza, imagino. Si no a la cerveza. Bueno, al punto que quiero llegar, porque se me olvidaron todos los versículos en la vida. Cosas que pasan. Los nervios. Sí, no sé. Al punto que quiero llegar es que la Biblia nos habla de poder tomar conciencia de lo que hacemos. Claro. Cuando dice que nos dejemos guiar por el Espíritu, no es como que nos dejamos guiar por la emoción, por tal. Por incluso habla de que el corazón es engañoso. Es decir, si del corazón salen mis emociones, que son buenas, que necesito, pero aún así es engañoso, significa que las emociones pueden llevarnos a cualquier lado. Sí. Por lo tanto, son fluctuantes. Debo manejar mis emociones para poder tomar decisiones. En cuanto al tiempo, ahí ya no dan conciencia. Es que ¿en qué invierto mis días? Yo puedo invertir, o por ejemplo, tú ves esto. No quiero seguir hablando de los precios, pero es algo que está muy movido ahorita. Tú ves a estos que invierten 2 horas entrenando, 10 horas trabajando, tantas horas en sí mismo. Y es como que estas horas van a valer la pena. Pablo le dijo a Timoteo, que era de ascendencia griega, que su padre era griego. Sí. No es de provecho, el ejercicio físico
Es de poco no provecho. es de poco provecho, Poco provecho, claro. más ejercita la En la piedad. piedad. Sí, Ejercítate en la piedad. claro. Eso es en el día de pierna, para que se acuerden. Está por ahí por el femoral. Ten piedad de ti isquiotibial. mismo, descansa, duerme, Y es, ve una serie. y es que, o sea, a mí me encanta entrenar. Yo practico taekwondo, practico calistenia Sí. y así, y o sea, pero la cantidad de tiempo, a pesar de que yo pueda tener un cuerpo sano, un cuerpo ejercitado, que se ve bien en fotos, En vivo también. igual lo que importa es poder invertir tiempo en el Señor. Yo creo que algo que necesitamos invertir, o sea, como que centrados en eso, y de allí puedo invertir en las otras áreas de manera correcta. Porque si tú ves a este estereotipo de hombre que se está poniendo de moda, que es un hombre que sabe perfectamente sus emociones, que es estoico, que entrena, que hace plata, vendiendo cursos, vende humo. Ah, claro. Los típicos crypto bros. Exacto. Los esquemas piramidales y... Tú te vas a dar cuenta cuando tú lo quieres hacer y Ya cuando no tú lo ves en la vida real, es gente que está o muy enfocada, estresada en sí mismos o estresada en esta área tal. Entonces, ¿cómo obtengo la sabiduría de saber administrar cada una de esas cosas? Es poniendo mi mirada en el Señor. El origen de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, Y el apartarse del mal, la inteligencia. exacto. Entonces, cuando yo veo mi tiempo para Jehová, es decir, y dedicar tiempo a Jehová es dedicar tiempo en orar, dedicar tiempo en leer la Biblia, dedicar tiempo en adorar, en cantarle. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque no es solo sentarme a meditar, porque no es una cosa mística, una cosa de acción. No es sentarme a escuchar una predica, es sentarme A conocer a conocerlo. quién es Él. Intimar con él. Exacto. Es que me gustaría como algo, también quiero decir como algo más rough, más algo práctico que alguien pueda hacer ya. Claro. Porque incluso, por ejemplo, en los tiempos de cercanía con el Señor, a mí no me servía la típica que te dice, no, 5 minutos, 10 minutos. Yo tuve que ir de lleno 1 hora. Así como que era literalmente, bueno, era media hora. Media hora, y era media hora que yo me esforzaba a orar. O sea, y tengo que mantener el ritmo de oración por media hora. Así esté repitiendo tal. Para mí eso me funcionó porque era un hábito. Y ya ahora puedo buscar a Dios más naturalmente. Ya no tengo que esforzarlo. Y bueno, y de ahí obtienes sabiduría para saber en qué administrar. Porque entonces vamos a invertir tanto tiempo en dinero, en generar, pero ¿para qué? ¿De qué sirve que yo tenga dinero, pero mi familia no va a tener valores? Claro. ¿De qué sirve que yo haya dinero y yo mismo no tenga valores? O esté enfocado en cosas que van a morir. Porque yo puedo... Bueno, la Biblia dice, Sí. ¿de qué me sirve ganar el mundo si se pierde el alma? Es como... Ujú. Entonces, De poco es. ese es el punto. Es como... Eso sería de las cosas que aprendí como en este espectacular. tiempo, Creo que porque es tienes como... mucha razón. No podemos distraernos en las cosas del mundo porque queremos lograr tantas cosas. Uno quiere hacer muchas cosas, pero realmente como... Colocar la vista en los tesoros de arriba, Exacto. no en los de la tierra. Y es porque lo único eterno es el Señor, lo único que va a prevalecer. La tierra va a pasar, mis recuerdos van a pasar. Cielo y tierra pasarán, pero Sí, su palabra sí. no pasará. Si el Señor no viene antes, yo voy a pasar. Y posiblemente mis tataranietos no van a saber mi nombre. Van a disfrutar de la herencia que le dejé, pero no. Ey, ese es un punto súper importante. Hay mucha gente que se enfoca en dejar una herencia, pero algo muy potente que a mí siempre me ha gustado de los levitas y de una canción, por cierto, es que para los levitas la porción, cuando Israel como pueblo conquistó su Canaán, digamos, ellos se lo dividieron por nación, digamos, por cada tribu. Pero ¿cuál era la porción de los levitas? Era su presencia. Y creo que si uno tiene esa mentalidad o ese incentivo de buscar su presencia primero,
Por algo dice la Biblia que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Igual, ¿Qué significa eso? Es muy difícil, la verdad. Es totalmente difícil, pero... no es que quería, porque el disclaimer de que igual Proverbios dice que el sabio deja herencia hasta la tercera generación. Claro. Entonces, continúa. Sí. Pero hay mucha gente que se enfoca en dejar herencia física, dejando de fuera lo más importante. Las culturas que internacionalmente o que comúnmente están asociadas al dinero tienen mucho que ver los judíos, tal vez los árabes, tal vez ciertas culturas asiáticas tienen en muy alta estima el dinero y ciertas otras cosas, pero yo diría que como tal la herencia no es el dinero, sino son las enseñanzas, son los principios. Y una vez escuché a Steve Harvey, no sé si lo conoces, el dientón. Me habías hablado de El él. ¿Cómo? Me habías hablado de él. Steve Harvey, que es un presentador americano, el compadre. Siempre sonrisa, se ríe el diente. El compadre, digamos, medianoche, con dientes muy blancos, que se hizo famoso porque él Café con estaba en. ¿quieres eso? Estaba Sí, me he dado cuenta que en estás... Universo, ¿era mi Universo? ¿No? No. Mi Universo. Ya. Como presentador, Sí, y sí, se así que- equivocó hace Sí, parece. unos cuantos años, pero en fin, él tenía una frase que se la escuché a él, no sé si es de él, que decía que más importante de cuánto le dejas a tus hijos es cuánto dejas en tus hijos. Y algo que he debatido conforme pasa el tiempo, obvio, si llego a tener hijos a futuro cambiará mi respuesta o no, pero lo más importante no creo que sea el dinero, sino es lo que dejas en las personas, porque muchas veces si le dejas mucho dinero a una persona pero no lo formas con el carácter indicado, tiende a ser perjudicial. Entonces a veces nos sale el tiro por la culata, queriendo hacer algo bueno nos puede salir algo malo, entonces es como complejo en ese aspecto. Por eso le pasa mucho a los que emigran. Sí, Bueno, cuando te digo que somos de iglesia, ya vamos a conocer mucha gente, crecer en la iglesia y crecer mucha gente que cuando se iba del país se aparta del Señor. sí. Eh, Se soltaban el cabello. Exacto. Se vestían de negro. Y me solté el cabello. se vestían de lentejuelas. De lentejuelas. Ay, compadre. entonces- Así era papá. De hecho, conozco varios. Hostia. Bueno, por ejemplo, mis padres no me dejaron casas en Miami, no me dejaron la casa en Dubái, pero bueno. Sí. Pero es una Pero bendición, digamos, yo creo. ellos me dejaron Es mucho. la enseñanza del temor a Jehová. Claro. Cuando yo emigré a los 21 y digamos, un concepto que cuando tú emigras estás en un país, no conoces a nadie, nadie te conoce, puedes hacer lo que tú quieras. Y puedes convertirte. Puedes ser quien tú quieras Puedes ser quien tú quieras ser. Como Barbie. Exacto. O sea, puedes juntarte con quien quieras, puedes... Y como ya eres adulto, ya eres una persona con su cerebro casi 100% desarrollado. No Sorprendente, todos. ¿no? No todos. Aunque no lo creas, ya eres una persona adulta que tiene un raciocinio. Tú puedes decidir el estilo de vida porque, digamos, cuando emigras, digamos, cuando tú vives en tu ciudad todo el tiempo, tú tienes que sobresalir de esa condición que te han creado. Por ejemplo, de un amigo, la familia es muy conocida en Maracaibo y entonces él vive como bajo esa sombra. Claro. Él va a donde sea y le hace un favor porque es hijo de, porque es tío de, porque es sobrino de, o no lo atienden porque es sobrino de, y así. Claro. Entonces, pero cuando tú emigras ya no pasa eso. Entonces, It's a blank, cuando yo estaba blank solo, slate, como yo mismo decidí solo, borrón y cuenta nueva. exacto, yo mismo Puedes decidí, crear. bueno, y no fui yo que decidí, el Espíritu Santo, porque fue que se cultivó esa relación, me llevó a igual ir a la iglesia. Me llevó a seguir yendo a la iglesia y a buscar de Dios. Porque en ese momento ya no había nadie que me dijera, busca a Dios, ponte a orar, ponte a esto. Como da. Pero como mis padres me enseñaron eso, o sea, como que una vez, yo me acuerdo una vez, que mi papá me estaba despertando para ir para la iglesia y yo dije, ¿para qué tenemos que ir? Y él me dijo, porque somos cristianos. Así ya. Los cristianos van a la iglesia. Sí, es una cuestión de identidad. Claro. Entonces, Bueno, y- no todos. No todos van a la iglesia. Pero no es bueno que mira, no se congreguen, decía yo te voy a Pablo. decir, yo te voy a ser muy radical. Si vos soy cristiano, o Dios, si vos te llamas cristiano y no vas para la Sí. iglesia, no sos cristiano. Sí, es verdad. Es como o sea, hay muchos que
es muy fácil, es como que yo me llame doctor y monto un consultorio, pero yo no soy doctor. Sí. Entonces después van a decir, no, que los doctores son malos porque yo lo atendí mal porque no soy... No, pero Exacto. en mi caso, conforme más pasa el tiempo, Bueno, pero menos radical me vuelvo, porque yo más bien al revés. con ciertas cosas, mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta que todo es más gris de lo que pensaba originalmente. Hay muchas cosas que por formación a uno le inculcan como blanco o negro, y sobre todo esas cosas que no están descritas en la Biblia o que son cosas del mundo moderno, que hay ciertas iglesias o denominaciones todo que lo hacen de cierta forma porque siempre lo han hecho así, pero cuando uno lo pasa por el filtro de la Biblia y por otras cosas, hay algunas cosas que no terminan cuadrando. Pero en fin, chicos, si pueden, congréguense. Es súper bueno. Esa es necesaria. Es lo que dice la Biblia igual, así que se lo recomendamos. Es bueno. Entonces, bueno, el punto es que yo estando solo, Claro. como la cultura que en mi casa se había cultivado, yo mismo fui a la iglesia. Ese era el punto. O sea, de que si tú dejas a tus hijos una cultura de... Claro, instruye al niño en tanto su espiritual, camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso. Entonces, si tú dejas a tu hijo de poder aprender, de poder conocer, y no solamente, y además de Dios, en poder aprender finanzas, de cultura general, como alguien que se preocupe por su salud, Claro. por su salud física, por su Sí, salud mental. la educación no es llevarlo a la escuela, la educación está en casa. La escuela te va a enseñar ciertas cosas, pero el 80% de la educación tiene que ser en casa. Y en este viaje a la adultez adulta, porque a la adultez de los 30, te toca aprender eso. Sí. Porque si no lo tienes, ya te toca, o sea, ya no, y no te lo enseñaron, es como el momento de ponerte los pantalones y bueno, agradecer, y te toca aprenderlo tú mismo. Muchos tienen 40 y todavía le echan la culpa a sus padres de lo que vivieron. Claro. De que su mamá no le hizo esto, de que su papá hizo esto, de que se fue. Pero es como, ya en este momento, es como dar gracias al que te cuidó, dar gracias porque si llegaste a los 20 es porque alguien te cuidó. O sea, si alguien vio por ti, capaz de una mala manera, pero si llegaste a los 25, casi 30, alguien te debió haber hecho comida de niño, como mínimo. Entonces, siento que estoy hablando muy radical, como muy generalizando, pero... No, pero yo creo que, de hecho, una vez que escuché que tu nivel de conexión con Dios está muy ligado a tu nivel de agradecimiento. Una persona que sea agradecida de lo que tiene, de lo que ha pasado, y que se enfoque en lo que tiene y en lo que pudo vivir y pudo disfrutar en vez de lo que le hace falta, usualmente está muy vinculado o es casi que directamente proporcional de su nivel de entendimiento, de conocimiento de quién es Dios y de lo que Él nos ha dado. Porque es muy fácil encontrarse hoy día, sobre todo en nuestra generación, esta gente, los gringos tienen este término entitled o entitlement, que es como están empoderados, yo me merezco tal cosa, me merezco, y no, si lo pasamos por la Biblia nos vemos que pues la paga del pecado es la muerte. Lo que todos nos merecemos es la muerte, nada más. Porque al final, si tú tienes, y esto es algo súper gráfico, pero si te dan a beber un vaso de agua y te dicen que el 5% es agua del retrete, del WC, de la goceta, ¿te la tomarías? De la taza. ¿Te la tomarías? No. Y si te dijeran que es un... Depende que me gano. 3%. 3%. Me dan el millón de dólares. 3%, ¿te la tomarías? Tampoco. Y 1%. Tampoco. Porque, bueno, porque asimismo el pecado nos hace pecadores. No importa qué tan pecador seas o qué tan poco pecador, ante los ojos de Dios somos igual de pecadores todos. No importa... ¿Sí? Ah, no. Es que yo he arruinado varias analogías así. Claro. Por ejemplo, Sí. una vez me dijeron como que en la prédica así, de jóvenes tal, Claro. pregunta como que ¿quién podemos y si digamos si tú estuvieses evangelizando y te pasa lo mismo que a Pablo, que caes en naufragio y te muere una serpiente, ¿qué harías?
Y bueno, yo digo, bueno, No, buscaría no, al Señor, le agradecería que me protegió y tal. Y ella como que, Agonizo hasta el final. así ella como, no, y la otra era como que, no, porque no necesitamos, ¿qué necesitamos para poder, no necesitamos nada para poder ser salvos, algo así. No voy a discutir si la biblicidad. Ay, no, Y decía como, y no, el Señor no nos pide, Samuel, ¿qué nos pide el Señor para que seamos salvos? Bueno, que creamos. Y yo, me arrastré la perica porque iba a decir que no nos pide nada. Claro, sí. No, nada es gratis, compadre, en la vida. Bueno, imagínate que la salvación fue gratis, que Jesús Sí, tuvo que venir a pagarla. Sí. Pero bueno, eso era justo el tema que, Me distraje. que estábamos hablando. Ahora, hablemos algo un poco más jugoso. Las relaciones, Samuel. Que tú tienes a una fila, infinidad de personas rendidas a tus pies, de diferentes países, le dicen Ideologías. ideología. Entonces, ¿cómo has lidiado hasta esta etapa? ¿Qué le dices a esas personas que igual es probable que sientan presión de su alrededor en tener pareja, aún teniendo menos de 20 años o en sus 20? Mi lado canuto que dice encaja en la sociedad dice cásate. Pero, entonces algo. Lo primero que Pablo decía que, es mejor no casarse incluso. claro, es mejor estar soltero que mal acompañado. No, mentira. Exacto. No decía O eso, sea, pero... decía que es mejor estar soltero. Incluso, mejor, así en general, ni siquiera mal acompañado. Como que. Bueno, el punto. Mira. que, Ya. no puedes, o sea, nunca, nosotros vamos a alcanzar la perfección cuando Cristo venga. Claro. Pero usa este tiempo para sanar esas heridas que hay en ti, esas luchas con el pecado. Porque el pecado es generacional. Entonces, si tú quieres tener una pareja, te quieres casar y tienes una lucha, por ejemplo, con la pornografía, es probable que eso incluso tus hijos van a tener una lucha con la pornografía. Entonces, aprovechando que en la soltería tú puedes ocuparte de ti mismo, porque cuando tú te casas, el esposo se vuelve, ¿cómo era? Cabeza. No, casa de casamiento. Es como que el esposo se vuelve de la mujer y la mujer se vuelve del esposo. Ya, O sea, el esposo se pone a disposición de la mujer y la mujer se pone a disposición de su esposo. claro. Entonces, ya es como, se puede, pero te va a costar más que estando soltero. Estando soltero tú puedes concentrarte en poder sanar esas heridas para que a tu generación y también para que tu pareja no las sufra. O sea, Sí. porque entonces, si yo tengo heridas y yo estoy con mi pareja, ella va a tener que tolerarme con las heridas que yo tengo. Va a tener que... Las imperfecciones, claro. Claro, y incluso más allá también con el tema de la paternidad también. Porque si no sanaste esas heridas y no sabes cómo tratarlas, a veces también vas como inevitablemente a ejercer una mala paternidad porque no sabes cómo o no procesaste lo que tenías que haber procesado. Entonces, aunque igual el pecado sea por genética, digamos, también heredas los problemas y los traumas también, porque no supiste lidiarlo, no supiste controlar o tener ese dominio propio y, no sé, incluso la ira, la rabia, cosas así también se heredan porque es como, nunca aprendí yo cómo debería actuar o cómo debería, digamos, cómo debería accionar en base a una emoción o lo que sea. Y como no supe yo cómo procesarlo, tampoco supe cómo enseñarlo, porque uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, eso también de que uno, además del pecado, también debería como aprender dominio propio en general, como en sus emociones, para poder también ejercer un correcto noviazgo, un correcto matrimonio y una correcta paternidad. Y eso responde a lo que hablamos hace ratico de que yo no aprendí cómo tener dominio propio, no me lo enseñaron, agradezco tal y bueno, me toca aprenderlo yo. Claro. Porque Y ahí no también, echar la culpa al que no te lo enseñó a victimizarte. Claro. Y ahí también se ve mucho el crecimiento juntamente con el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo también te ayuda mucho en eso de enseñarte. O sea, mientras más como intimidad tienes con Dios y no tuviste padre o no tuviste madre, muchas veces realmente Dios sí se toma como... toma el control de esa situación y te ayuda a madurar y a sanar esas heridas que pudo haber tenido la falta de paternidad en general. Mucha gente busca
justificarse socialmente o de forma secularmente, digamos. Pero al final, si vemos lo que dice la palabra, que nosotros somos justificados es por la fe. Justificados por la fe, pues tenemos paz para con Dios, ¿no es cierto? Algo así decía el versículo. Tenemos que leer la Biblia. ¿Ah? Tenemos que leer la Biblia, nos cuesta citar. Nos cuesta citar. Entonces, muchas versiones, al NTV final, ya. ¿qué veo yo que pasa? Mucha gente, como tú decías, Samu, que como que se victimizan en vez de colocarse. Al final, si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo o creemos lo que dice la Biblia o queremos ser parecidos a Cristo, tenemos que buscar ver qué haría Él en esa situación. En muchas ocasiones nos va a tocar ser la persona adulta de las circunstancias, sin importar edad. Yo creo que la madurez no tiene nada que ver con qué edad tú tengas, ni por las cosas que hayas pasado, es qué tanto elegiste crecer y hacerte cargo de ti mismo y de las personas que tú quieras hacerte cargo, de las situaciones, de tu hogar. No importa si tuviste un papá o una mamá o no, si tú eliges hacerte cargo de tu hogar y eliges decir, yo en mi casa serviremos al Señor, creo que son pocas las ocasiones, o yo diría ninguna, en donde Dios no vaya a bendecir ese hogar. Porque como dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su herencia que mendigue pan. No quiere decir que no vayamos a tener problemas, no quiere decir que no vayamos a tener muchas dificultades, pero el Señor ha prometido estar con nosotros siempre. Y bueno, volviendo un poco a lo que tú decías antes, Samuel, de eso de estar como preparados, como al nivel, he visto yo muchas cosas que a mí me preocupan de ciertas personas que, por ejemplo, eligen tener pareja a los 17, 18 años. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Vale la pena? ¿Está bien? ¿Está correcto? Desde tu punto de vista, obvio, no vamos a decir que que es lo bueno, que es lo malo, sino que no te vas ¿es a sacar recomendable? versículos. ¿Es recomendable eso, tú crees? No, sí, porque no te vas a sacar versículos, porque, digamos, en un cristiano normal te diría como que no, la Biblia siempre trata de casamiento y tal. Sí, porque en la Biblia no hay noviazgo. En la cultura judía, que es donde nace la Biblia, no hay... No hay pololeo. No hay pololeo, no hay noviazgo, tampoco entendía la diferencia de pololo, porque entonces aquí ven como pololo más profundo que novio, pero no, X. no sé. No es al revés. Así como, hasta donde no tengo como... idea. Ya, pero eso no importa. Ajá, Okay, no bueno, importa. otro día. ¿Ya cuál era la pregunta? Ajá. Se me olvidó la pregunta. Elija A, B, C. Ya, tener pareja muy joven. El mejor. Mira. Música de ¿Quién quiere ser millonario? O sea, es que es demasiado ambigua la respuesta. No, por eso te pregunto, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Por qué no has tenido tú X cantidad de novias habiendo poder tenido la oportunidad? Porque nadie lo quiso. No había ninguna digna. Como la canción. ¿Habrá alguna digna? ¿Habrá alguna perfecta? No sé. ¿Habrá alguna digna? Esa es la de... Quita esta parte nomás. He's worth it. ¿Ah? He's worth it. Is it everyone worth it? Ya. Lo canta bien, chico. Quita esta parte ya. En español no sé. Bueno. No había escuchado. Ajá. Digamos, es complicada la pregunta, mira, porque es complicado llegar a la adultez sin conocimiento de noviazgo. O sea, porque el mundo, ¿qué sucede? Para el mundo es normal que tengáis novio desde los 11 años. Sí. Cuando a los niños... Te incentivan, de hecho, en gran parte, yo diría. Se incentiva el juntar a la gente. Los niños están con una niña y dicen, esa es tu noviecita. Y así. O sea, como que es imposible que el mundo no te empareje con alguien. Entonces, cuando ya tú eres adulto, es como que hay una expectativa de que ya tú hayas tenido pareja y ya sepas ese patrón. Claro. Esas actitudes que tienen, cómo se escribe, como tal. El patrón. Entonces, ¿ese no es Tito el Bambino? Entonces, hombre. Entonces, como complicado como para un adulto no tener ese conocimiento, entonces poder hablarle a una chica como con intenciones de noviazgo tal, es complicado. How you doing? En lo personal, a mí me parecen las relaciones adolescentes muy complicadas, sí, muy estresantes, muy desgastantes para los muchachos. O sea,
siempre son demasiado pasionales, demasiado... Hormonales. No, son muy hormonales, son muy emocionales y son más dramáticas. Sí. O sea, tú ves una relación de adultos y es una relación Un poco estable, más o sea, racional, como digamos. de adultos maduros, de adultos adultos. Y es como que comparten metas, comparten objetivos, Sí. se molestan, se emocionan por cosas, pero luego, o sea, se pueden arreglar y tal. Mientras que una relación así de 17, 16 es como muy miró feo, se escribió tal, o sea, no tienen la madurez para poder mantener una relación. Así que, conclusión a todo esto, no. O sea, sí, o sea, por eso yo me he vuelto más radical con los años. Claro, en ciertas cosas. Porque es como sí. que si te voy a responder, sí, porque tu pregunta es si un y un no. No sé, no recuerdo si era un sí o un no. Sí. Pero O sea, es que igual supongo que depende de casos también. por eso Porque hay gente que sí es muy madura o ya tienen gran parte de Sí. su vida resuelta y Yo ya se diría pueden que, mira, dar la en caso oportunidad. general, o por lo menos lo que yo he por eso, vivido y he la cosa es que es como de experimentado, cada caso. muy parecido al tuyo. Porque yo veo, ¿cuál es el objetivo de tener pareja? Si tú eres una persona que busca mantener algún nivel de limpieza espiritual o ser, digamos, Ay, humilde. o de ser hallado de cierta forma, Redistraído, sí. digamos, querer parecernos a Cristo, yo veo que no está dentro de ellos ser promiscuo, ¿no? Porque por algo era bien visto hasta dentro de la Biblia y todo, ser hombre de una sola mujer, etc. La promiscuidad nunca está bien vista desde un punto de vista espiritual, en la gran mayoría de las religiones, de hecho. Exceptuando los musulmanes, ahí no me meto, pero bueno, es otra cosa. Pero creo que aún así, simplemente, bueno, la promiscuidad como promiscuidad creo que no está bien vista en ningún lado. Entonces, claro, ¿cuál es tu objetivo de tener una pareja a corta edad? Saciar tu necesidad de tener esta conexión humana con una pareja, porque al final eso termina siendo morbo, yo creo. O solo porque estás caliente. Claro, y al final, si ya depende de ti si vas a ser casto o no, si vas a tener relaciones de otro nivel con tu pareja, pero al final de cuentas, bueno, depende, sí, que digamos, tan correctamente quieras vivir. Pero más allá de eso, yo veo es que yo, como hombre, ¿no? Es muy diferente si fuera mujer, pero como hombre, si no tengo una estabilidad financiera, si no tengo una capacidad para poder mantener a otra persona y el nivel de madurez para hacerme cargo de su vida en su totalidad, no considero yo que debería siquiera estar en el mercado para tener pareja. No es todos los casos, no vale siempre, pero veo yo que es como un buen rule of thumb, como una buena medida, que está bien, hay gente que se casa y tiene familia y todo sin necesariamente haber estado profesionalmente desarrollado o lo que sea, pero veo yo que sobre todo si tú eres hombre, creo que es súper importante, como decía Samuel, trabajar en ti mismo y mejorarte a ti, volverte a alcanzar lo más posible la estatura del varón perfecto dentro de lo que tú puedas hacer, mejorar lo posible tus finanzas, tu salud física, tu salud mental, espiritual, y al final el Señor siempre provee, y si es necesario esperar X cantidad de tiempo, yo veo que es mejor esperar en Cristo, esperar en Dios, a uno estar equivocándose y aprendiendo lecciones que por algo dice la Biblia, es cuestión de buscar sabiduría. Después la sabiduría, el temor de Dios, y la inteligencia es apartarse del mal. Entonces, si yo sé que cuando uno es joven tiene pasiones juveniles, ¿qué nos dice Timoteo? Creo que era, ¿no? Sí. Que huye de las pasiones juveniles. No te dicen resístelas, no te dicen... Dice huye. De hecho, la Biblia dice hasta ahí- resistir al diablo, ¿verdad? Sí, Y huir de las tentaciones. claro. O sea, fíjate, como que al diablo lo podemos resistir, Sí. pero de las pasiones juveniles Tienes son que tan huir. fuertes que tenemos que huir, que tenemos que alejarnos. Entonces creo que si eres joven y no tienes alguna razón en Si no, particular, le quitas. es mucho mejor estar soltero. Esperar en Dios y ir mejorándote a ti mismo, porque al final, claro, es caso contrario, si eres mujer es un poco diferente. La expectativa de la mujer
es diferente el hombre usualmente es el proveedor, ya sea o no sea el caso, pero digamos es como el modelo como se ha hecho y es lo normal, porque el hombre, la mujer cuando sale embarazada no puede trabajar, entonces el hombre tiene que de una u otra forma ser el proveedor, Sí. por eso es como lo normal. Y es que la Biblia es el diseño de la Biblia. O sea, el hombre debe proveer, debe cuidar a su mujer como vaso frágil Sí, y como así mismo, claro. y amarla como a sí mismo. ¿Y qué sucede? ¿Cómo vamos a amar a alguien como nosotros mismos si no nos amamos? Por eso es importante invertir tiempo en uno, en las cosas que le gusta hacer, en cuidarse. Por ejemplo, antes de hacer ejercicio a mí no me gustaba cómo yo me veía en el espejo. Ya, Así, la tibia. Cuando Sí. comencé a hacer ejercicio, menos. ya me alegraba Body con lo que veía. dysmorphia. Eso, exacto. Vigorexia. Ahora tengo disforia corporal, entonces ahora... Sí. Tengo problema de alimentación, disforia corporal Pero, y tengo el colesterol alto. No, mentira. el punto. O sea, cuando tú inviertes el tiempo en ti mismo, en aprender más, en conocer más, Excelsior. te comienzas Plus a amar. ultra. Es como relacionar. Entonces, si ya tú te amas a ti mismo, porque quería meter eso en lo de las parejas, porque hay gente que no sabe estar sola, Sí. porque necesita alguien que les diga que son buenos, que hacen esto bien, que los cuide, qué tal, porque no tienen la capacidad de amarse a sí mismo, de que no tienen la capacidad de cuidarse. Yo creo que cuando Sí. una persona está vacía y que Dios no ha llenado ese espacio, uno va a intentar todo lo posible por llenarlo. Ujú. Hay gente que recurre a los estupefacientes, droga o cosas por el estilo. Hay otros que recurren a las relaciones y necesitan constantemente estar llenando eso. Pero tú no puedes llenar con una persona algo que Dios solo puede Ujú. llenar. Y es muy peligroso porque... O sea, esto de las Eso se medias ve- naranjas no existe. Eso igual se ve en la mujer samaritana, por ejemplo. Claro. Ajá. El ejemplo Has tenido perfecto. 4 maridos y que tienes Sí. ahora no es tu Tuvo marido. 6. 6, así. Y el que tenía era el séptimo. Y no Sí. es esposo. Fue el número mágico, cinco. dicen, ¿no? No, el 5 y que tienes ahora. Sí, creo que Sí. sí. Él dijo 4 igual. 4, entonces. güey. Creo que eran 4. Tuviste en calcium. Creo que eran 4. Eran 5. Y con el nuevo. Has tenido 4 maridos y con el que estás ahora no es tu marido. Tuvo más de uno. Sí, Dejémoslo En eso. fin, quería llenar un vacío sí. con maridos. Entonces hay gente que con relaciones, con parejas, quiere llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Eso. Y Como dice la canción, solo Dios hace al hombre. no sé si feliz. querías llegar a otro punto, pero yo quería meter el punto de la presión para tener pareja y Es casarse. que eso es la expectativa, la presión social. Porque que en contexto de iglesia te presionan mucho para que te cases. Y hay gente Sí. que tiene relaciones por esa presión. Y lamentablemente muchas de esas relaciones no funcionan. Sí, y han acabado, bueno, yo creo que cualquier persona ha visto casos de divorcio, Ujú. precisamente por eso, y situaciones difíciles, sobre todo cuando ya hay hijos de por medio, de que hay jóvenes que están pagando justos por pecadores Sí. solo por la mala decisión que tomaron sus padres, del no haber sido conscientes de si eran unas personas congeniaban. Y mira, el framework que escuché, al que le veo que tiene mucho más sentido, es cómo escoger una pareja. Tiene que ser 3 cosas, ya. Tenemos que compartir. 1, valores. Y si lo llamo un punto más, digamos, más fácil verlo para mí, por lo menos, un punto más de negocio. Primero es la Fortalezas, visión. amenazas, debilidades. Visión, misión y valores. Ya, la visión es a dónde quieres llegar, qué quieres hacer en tu vida. Misión, y bueno, parecido es, o viceversa, ¿Cómo? creo que era cómo quieres hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero llegar a Hawái, perfecto. ¿Cómo quieres llegar? ¿En avión? ¿En balsa? ¿En ferry? Cada opción te da en moto, nadando, En un delfín. a los Chuck Norris. Entonces, eso es tener visión, a dónde queremos ir, cómo quieres llegar y qué valores o cuál es, digamos, la métrica que utilizas para medir si lo estamos haciendo bien o no. Porque tú puedes llegar a Hawái de forma ilegal. ¿Consideras que eso está bien o no? Va a depender de los valores que escojas. Entonces,
si hay dos personas que no comparten visión, si yo quiero vivir una vida lo máximo, lo más saludable posible, y tengo otra persona que eso no está ni remotamente cerca de lo que ellos quieren hacer, tal vez, como no compartimos visión de vida, no nos va a ir bien. Entonces, si uno no tiene la madurez para poder escoger eso a corta edad y desde el inicio de las relaciones, sino que se deja llevar por las emociones, vamos a de una u otra forma terminar pagando, ya sea yo, la otra persona, y bueno, no sé qué opinas tú, pero hacer pasar y por una ruptura con una persona que de verdad me agrada, solo que no somos compatibles, lo veo yo horrible. O sea, no. ¿Cuál es la necesidad? Sí, yo considero que igual las personas tienen que aprender a tener ese nivel de sabiduría. Que es difícil saberlo cuando eres tan joven. Claro, sí. 18. Claro, en ese aspecto 19. Yo creo que, o sea, si no tienes suficiente madurez o más de 25 años que, digamos, que tienes más dominio propio, por más que sea, sí es bueno recibir consejos. Deberías. Deberías. Sí es bueno, siempre es como recibir consejos y mucha gente generalmente se tiende a dar como de, me la sé toda o algo así, y es como que no le prestan mucha atención a los adultos en general. Es lo común de ser joven, ¿no? Tener claro, pero es que... Y es chistoso. Overestimating my own es como abilities. Siempre es como que sobreestimamos a los adultos en general. No, sobreestimamos nuestras propias... Eso, confundí en términos. Nuestra propia... Subestimamos claro. a los adultos. Esa Ya. es la palabra. Sí, me equivoqué en la palabra. Exacto. Sí, es necesario. Entonces, siento que sí es muy necesario igual prestar atención porque ellos son literalmente resultados de sus propios errores. Por algo dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Exacto. Suponías 12, 14. Suponía. Sí, no, es que hay sabiduría que viene... bueno, yo siempre te lo digo, que yo sé muchas cosas, no porque sea muy inteligente, sino porque la he cagado más. Entonces, Tal cual. mientras más uno se equivoca, uno intenta de una u otra forma a la gente que a uno le importa, que no pasen por lo mismo, aprender. Por algo dice el dicho que una persona inteligente aprende de sus errores, pero una persona sabia aprende de los errores de los demás. Entonces, creo que esa es la mejor forma, uno ver en qué se han equivocado las otras personas y extrapolarlo a tu propia vida, a tus situaciones y verte reflejado en otras personas, ya sea de una forma catárquica o literal. Mira, esto es lo que hizo, esto es lo que le pasó. ¿Quiero yo que me pase eso? Sí. Maravilloso, vamos a hacerlo. ¿Quiero que no me pase eso? Bueno, tal vez tengo que evaluar mi situación y no tomar las mismas decisiones en esos mismos escenarios. Pero bueno, sí, creo que es muy complejo. Es importante conocer a quien escuchas. Por supuesto, sí. Que sean personas sabias, que sean personas y que estén en la situación que tú quieras estar. Exacto, que estén en la situación que tú quieras estar. Porque, digamos, a mí me costaría recibir consejos de alguien de salud, consejos de como de alguien que está muy descuidado en esa área. No tendría sentido. Sí. Yo no podría escuchar, bueno, eso, hasta ahí. Aunque, no, es que yo creo que eso es fundamental, porque... De medicina de un cocinero. Puede ser que tenga toda la razón. Coherencia. Pero, exacto, como que tu vida es el testimonio. Exacto. Entonces, sobre todo si es algo importante... Es importante escuchar gente íntegra. Que lo que habla sea congruente con lo que hace. Sí, y que tenga chía... semillas de sésamo. Por integral. Que coma pan 7 granos. Porque podemos escuchar consejos correctos de alguien que nos diga, y si es correcto y lo llevamos a la Biblia y tiene razón, está bien. Pero si nos está hablando de algo y no vive eso y no procura hacerlo, porque yo muchas veces he aconsejado cosas que es como donde yo quiero llegar más de lo que... Aspiracional, sí. Exacto. Me pasa todo. Es mucho más fácil dar consejos que seguirlo uno propio. Exacto. Por eso es que están tanto estos memes de el entrenador no juega. Exacto, el entrenador no juega. Pero si queremos escuchar a alguien, a un adulto grande, a alguien mayor, que sea eso, o sea, que sea íntegro con lo que dice y que tanto con lo que dice sea congruente con lo que haga. Claro. Porque son gente que ya ha tenido esas experiencias, y si nosotros queremos llegar a ser como ellos, son experiencias que nos convendría, digamos, que ya nos podríamos saltar o podríamos amortiguar la caída en esas experiencias. Y de hecho,
Me ha pasado mucho con ciertas personas que me quieren dar consejos con muy buenas intenciones, pero que cuando uno los lleva a la práctica y se da cuenta, hey, esta persona me está dando consejos de su punto de vista, pero no está en una posición que yo quiera emular o una posición que yo quiero estar. Entonces ahí es donde uno tiene que darse cuenta, ya, esta persona está donde yo quiero estar, sí, ok, entonces su consejo es mucho más valioso en esa área. Pero si no está donde yo quiero estar en esa área, por ejemplo, por muy buenas intenciones que tenga un familiar o mis padres o quien sea en ser financieramente, por ejemplo, si esa persona no tiene un nivel de éxito financiero al que yo quiera replicar, lamentablemente es difícil tomarlo como palabra de Dios necesariamente, siendo que si la persona no conoce y no tiene those nuances, como los detalles más meticulosos que solo vienen de la expertise, de la experiencia, de haber estado ahí, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Hacer flexiones es fácil, solo tienes que hacer esto, ya, perfecto, pero solo una persona que ha tenido muchas experiencias haciendo flexiones, etcétera, te puede decir, hey, mira, sabes que cuando estés bajando, sube un poco más las manos, pon un poco más, haz un poco más de retracción de escápulas, don't flare out, ¿cómo se diría eso? Como no abras tanto los brazos, júntalos un poquito más, llega hasta abajo, deja la espalda recta. Entonces, todos esos detalles que muchas veces nos pueden dar, es solo cuando la persona ha pasado por eso. Y eso es como súper importante. Igual en el área de relaciones, si una persona no ha tenido relaciones exitosas, podrá haber aprendido mucho, pero igual hay que tomarlo con un cierto grano de sal todo lo que diga, porque no necesariamente sea lo que uno quiera aplicar. De eso, algo de esta edad, es poder formar un chiste de los late 20s, de los 20 tardíos. ¿Ya? Los 20 tardíos. Hacer lo que hacías, lo que te gustaba a los 15, pero ahora ya no te da vergüenza. Ya. Como que a los adolescentes te da vergüenza ser otaku, así que te gusta el anime, los cómics, todo eso, y ahora adulto ya te gusta y ya, y no te importa que te hagan raro. Es tiempo de que formes tu identidad, o sea, y de que, digamos, puedes saber a quién escuchar, porque la gente va a hacer comentarios, todo el mundo, mira, lo que hagas van a hacer comentarios. Sí. Lo que uno haga van a ser comentarios. ¿Sabes? Como diría Taylor Swift, and the haters gonna hate. Exacto. Como diría la salmista, shake it up. La levita Taylor Swift. Nadadora olímpica. Los dicen. hoyos. ¿Sabías? Taylor Swift es nadadora, sí. Porque nada de pecho, nada de espalda, nada. No. ¿Qué me va a relacionar con este video, rayos? Sacado de contexto. Pero, digamos, O sea, entiendo tu punto, y en ese aspecto igual tienes muchísima razón. Es como comenzar a formar tu propio criterio, porque todas las personas, por más que sea, siempre van a creer que ellos tienen el conocimiento pleno y van a querer como introducir sus conocimientos en ti o intentar persuadirte de que ellos tienen la razón siempre. Entonces, en ese aspecto igual es como importante también poder tú desarrollar tu propio criterio en base a tu búsqueda personal y no necesariamente siempre como en base a lo que alguien más hizo también. No buscar esa validación externa constantemente. Exacto. Cuando no es necesario. La única validación que necesitamos es la de Dios. Sí. Todo va a caer en lo mismo. Lo siento por los que vean esto y vean que estamos siempre volviendo a el temor a Dios. Y es que hay ciertas verdades eternas. Sí. Sí, okay, digamos, hoy en la mañana estaba escuchando una prédica y antes de ir a la iglesia ¿Ya? Y hablaba de qué es el discernimiento. El discernimiento es ver las cosas como la Biblia lo dice. Percibir patrones. Entonces, nosotros, digamos que yo ahorita, yo voy yo oro mucho y la gente me va a criticar porque oro demasiado, pero si oro poco, la gente me va a criticar de que oro poco. Si oro medio, me va a decir tibio. Entonces, en todos los rasgos de tu vida, si algo te gusta mucho, te van a decir que eres demasiado extremista. Sí. Si algo no te gusta nada, te van a decir que eres un negativista. Entonces, es como hacer nuestro corazón, preparar un corazón que pueda recibir eso, porque tenemos que saber a quién escuchar.
Tenemos que saber, Principalmente hay que escuchar la voz de nuestro Padre. Todo lo digamos, demás es secundario. Jesús, de la primera persona que le dijeron que era el Cristo fue Pedro, que le preguntó qué dice la gente de mí. Sí, dicen que tú eres el Cristo. Y él le Sobre dice- esa casa edificaré. Exacto, y le dice que... Sobre Y esta Pedro le roca responde que tú eres el edificaré Cristo. mi casa. Y literalmente como 3 capítulos después, 3 versículos después, Jesús les cuenta que debe padecer y Pedro le dice, esto jamás te acontezca. Apártate de mí. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Fíjense que Jesús escuchó lo que dijo Pedro de que era el Cristo. Y eso no se lo reveló Carne y sangre. ni carne ni sangre, sino que se lo reveló el Espíritu a Pedro. Es decir, Jesús escuchó a Dios. Y después, Pedro le dijo otra cosa y Jesús identificó que el que está hablando ahora era Satanás y lo reprendió. Entonces es necesario que cuando sepamos qué escuchar de quién, porque alguien que nos da un buen consejo, puede ser alguien que cumpla todos los requisitos que mencionamos, pero no siempre, o sea, hay gente que me ha dado los mejores consejos de la vida, que me ha ayudado, pero también esas mismas personas se han deslizado con lo que han dicho y me han dicho cosas que cuando las llevo a la palabra no Sí. tienen sentido, o no son correctas, o capaz a mí no me aplicarían. Claro, es cuestión de filtrar todo, que al final de cuentas no porque alguien tenga buenas intenciones significa que lo que te diga Sí. ni sea correcto ni sea lo que corresponde. Incluso muchas veces lo van a hacer con amor, por lo tanto, si alguien me da un mal consejo, que incluso hasta me ofenda, es como que, o sea, no ofenderme, o sea, No tomarlo en forma personal. Exacto. No Porque, toma- de hecho, a mí me pasa mucho con familia, que hay gente que puede que tenga las mejores intenciones, pero si no tiene el contexto o el conocimiento, no debo aplicarlo. O sea, como tú decías al inicio, si esa persona no está en forma, no estoy diciendo que es imposible, pero es la probabilidad que lo que diga esté correcto y que se aplique en mi caso es mucho menor que otra persona que sí lo esté. Porque es cuestión de contexto, y ya, saber de lo que se está hablando. Es que, por ejemplo, yo pienso en el caso, un amigo le preguntó a su papá qué es de dinero, ¿Sí? qué podía hacer para hacer dinero. Y él le Robar comenzó- bancos. ¿Ah? Robar bancos. Y él le comenzó como a decir, no, mira, tienes que formar un fondo, tienes que hacer esto. Y eran consejos buenos, pero que no aplicaban a la vida de este amigo. Claro. Porque, ¿cómo vas a hacer un fondo si él estaba sin dinero pelado? Entonces, Sí, ¿cómo va a depende ahorrar? mucho del contexto. Entonces, es eso, como puede ser un buen consejo, pero no te aplica. Claro. Sí. Es que pasa mucho, por ejemplo. Escuchar a Dios. Es porque algo muy básico, son demasiadas variantes. por ejemplo. No sé si. El diablo. No sé si han leído el libro Padre Rico, Padre Pobre. No. Uno de los libros como súper Me lo regalaron de chiquito, nunca lo estándar de finanzas. El resto de su bibliografía, digamos, de su contenido, no lo veo tan relevante, pero ese libro en particular tiene ciertos puntos muy importantes en la vida. Lo primero es el costo de oportunidad, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? Cuando alguien te da un consejo, lo que muchas veces no toma en consideración es el costo de la oportunidad, porque hay ciertas decisiones que son, los llaman, por ejemplo, Jeff Bezos lo llama a two-door decision o one-door. Two-door es como, ya, si puedo entrar pero puedo salir, la tomo rápido la decisión porque es reversible. Pero si es de one-door, si solo puedo entrar y después de ahí no puedo revertirlo, tómate mucho más tiempo. Entonces, ¿a qué llego con esto? Dependiendo de cuál sea el contexto que tenga la persona, de lo que habla el libro Padre Rico, Padre Pobre, es que los padres ricos, que llama él, son los que te dicen, como tienen más contexto y han hecho X cantidad de dinero, lo que sea, o éxito de cualquier forma, te dicen qué oportunidades valen más la pena tomar que otras. Por ejemplo, una persona cuyo objetivo sea producir la mayor cantidad de dinero posible y quiere hacer 100 millones de dólares, no te va a dar los mismos consejos una persona que ya esté en ese nivel si tu objetivo es producir 100 millones de dólares. Así es producir $100,000 al año. Si quiero $100,000 al año, probablemente con un trabajo lo puedo hacer. Si me esfuerzo, escojo una buena industria, puede que llegue. Pero si quiero producir $100 millones, con un trabajo es casi imposible llegar ahí.
tienes que tomar otro camino. Sí. Entonces eso es lo principal. Si yo quiero hacer un edificio de 100 pisos, no puedes colocar fundaciones de un edificio de 5 y viceversa. Si quieres hacer algo, mientras más grande sea la estructura, más grande debe ser la base y la formación. Para poder soportar todo ese peso de gloria que Dios vaya a depositar sobre esa persona. Sí. ¿Algo más que agregar? Es muy necesario saber a quién uno escucha. Tal cual. No dejarse llevar por las presiones. Estoy haciendo un pequeño recap. Claro. Porque hemos hablado bastante. Hablamos mucho. Sí. Bueno, hablaron mucho. He hablado también. No te veáis. ¿Qué más? Era Yo solo me reí. no apresurarse a tener relaciones cuando uno es joven. Aprovechar el tiempo de joven Me cuando... gustó lo que dijiste, lo que dijo Axel, porque cada uno tiene su tiempo. Claro. O sea, Como dice el proverbio. Hay tiempo de reír, tiempo Sí. de llorar. cada- O sea, ese es como el tema de la comparación. Como que lo que quería llegar con ese punto es que si a alguien le fue bien correr, no necesariamente tienes que tú también correr. Tú puedes caminar e incluso aprender mucho más que esa persona que corrió. a esta edad yo tengo amigos que ya están casados, amigos que ya tienen hijos, amigos que están solteros pero han hecho negocios, amigos que están todavía con sus padres, amigos que están aquí. Entonces yo no voy a decir este está más adelante, este está más atrás, Claro. como si hubiese una medida de esto es la meta, porque la meta es Cristo. Si la meta es Cristo, ya para mí que Pedro tenga una casa y Juan no voy a decir, pero está más avanzado que Juan, está más cómodo, está más acomodado. No necesariamente eso Pero- signifique que esté mal. Ni nada. Exacto. Porque algo muy importante acá, si lo comparamos con la parábola de, con la exposición de los ministerios, por algo dice la Biblia, si todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos no necesariamente significa que tengamos que ser iguales. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, pero por algo dice la Biblia que algunos denominó pastores, a otros maestros, a otros profetas, para la edificación del pueblo, del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos tiene que ayudar a edificar el cuerpo, pero sin duda alguna por algo hay levitas, por un lado, por otro lado hay personas que son maestros, cada uno tiene un don diferente, pero todos sirven el mismo fin, edificar el cuerpo de Cristo. Y es muy importante lo que decías tú Y en ese quiero contexto. como acomodar lo que he dicho porque siento que hasta me contradije un momento. Digamos, si yo no estoy donde otros ya han llegado, aún no ha sido mi tiempo. Tengo que seguir dedicándome, seguir esforzando, trabajando en ello, porque puede que los otros hayan tenido alguna ventaja, pueden que comenzaron de antes, se dieron cuenta de algo que yo no me di cuenta antes, Claro. pero igual yo tengo entonces el tiempo de recuperarme y es como que una pequeña paradoja que siempre me ha dado, que yo siento que uno tiene mucho tiempo, pero a la vez el tiempo de uno es Poco. corto. Sí. Pero yo siento que uno tiene tiempo porque puedes, digamos, lo hablamos ahorita, no sé, de la música, por ejemplo. Yo comencé a aprender música el año antepasado. Entonces, tengo tiempo para aprender. Puede que otros ya son expertos en esa área. Pero yo tengo el tiempo para seguir. Claro. Y incluso uno acumula esas horas de experiencia. ¿Y porque qué sucede? Muchos dicen, no, porque cuando yo termine la universidad voy a tener 30. Sí, pero en 5 años igual vas a tener 30. Así no hayas terminado la universidad. Claro. Así, no, porque no voy a comenzar en esto, porque cuando lo termine voy a tener casi 40. Igual en ese mismo tiempo vas a tener los mismos casi 40. Sí. Entonces, Nunca ver el tiempo como una limitación. Pero claro, es algo que tú dices y es muy cierto, como hay mucho tiempo, pero a la vez hay poco porque el volverse uno bueno, solo son pocas cosas que tal vez uno pueda hacer. Volverse realmente bueno. Y claro, mucha gente habla, sobre todo en estos tiempos de balance, estar como, llevar una vida balanceada y tal, y yo estoy en desacuerdo con eso totalmente, porque las personas que yo admiro en cualquier ámbito no son personas balanceadas, son personas que son súper enfocadas en algo, son expertas en algo, y de resto pueden tener el balance que ellos quieran, pero son súper radicales para algo. Por ejemplo, una persona, un futbolista profesional o algún deportista de cualquier área, no es una persona balanceada, es una persona que está súper obsesionada con todo
y lo llaman loco hasta que tiene éxito. Y es alguien, exacto, y es alguien que le dicen, no, mira, ¿para qué vas a entrenar tanto? ¿Para qué vas a hacer esto? No es sano. No es sano. Sí, no, eso no puede ser. Eso no es- Te van a criticar todo el Exacto. rato Por eso, hasta que tienes éxito. Y ahí, hasta que te va bien. no, esa mira tu- la dedicación, no, que Y por eso es importante espectacular. la pareja que escoges. ¿Te edifica o destruye? Exacto. Porque digamos que yo quiera mejorar en mi negocio, en mi empresa, si estoy con una pareja que me dice, no, mira, no vayas a trabajar hoy, no llegues tan tarde hoy para que podamos estar juntos. Si está obviamente no la voy a descuidar. Claro. E incluso si la termino descuidando, por eso es mejor no tener pareja. Sí. Todo es- Sí. yo creo que Porque primero no voy a estar con alguien para descuidarlo. lo primero es alinearnos. Ya, ¿cuáles son mis objetivos? Exacto. Y por eso, antes de tener cualquier pareja, eso es lo que conversábamos al inicio. ¿Cuál es mi misión, visión y mis valores? Si ya yo tengo una idea de qué es lo que quiere mi pareja y qué es lo que quiero yo, ok, veamos cómo nos alineamos para alcanzar esto juntos, en conjunto, y cómo yo ayudarte a tú alcanzar tu, digamos, misión y a través de tu visión, y cómo tú me llevas a la mía. Por eso tiene que ser en conjunto. De eso me recordó, porque hablamos mucho de cómo hacer negocios y poder producir dinero. Claro. Digamos, esos objetivos y visión, cómo tienen que ser de la Biblia. ¿Por qué? Para que sean eternos. Exacto. La familia, el matrimonio, tienen un propósito en la Biblia, en el plan de Dios. ¿Qué sucede? Cuando nos hacemos objetivos, ahí es cuando se termina rompiendo la familia. Por ejemplo, una amiga de la iglesia, sus padres se divorciaron. Ya. Ellos antes eran muy unidos cuando comenzaron, y ellos tenían muchas panaderías allá en Maracaibo. Ya. Hicieron mucho dinero. Pero entonces es como que ya cumplieron ese objetivo. Mientras hacían la empresa, ellos siempre fueron la empresa. Las panaderías, tal, ¿no? Hacemos esto, tal. Y siempre estuvieron juntos. Cuando ya llegaron a ese status quo de estamos cómodos, Se ya no dan había... cuenta que, claro, Lo que los unía era el negocio. y pasa Ellos mucho no eran con- esposos, eran socios. con gente que tiene hijos, y mientras tienen los hijos Exacto. son Y hay lo otro, que lo que ese los es más une. común, que los hijos son los que unen al matrimonio, y cuando los hijos se casan, ellos se dan cuenta como que ¿qué hacemos los dos juntos? Y se terminan separando. ¿Por qué? Porque pusieron su identidad a los hijos. Hallaron su mirada fue en los hijos. Y así. Claro. Muchos Sí. van a decir de nosotros que no tenemos autoridad para hablar nada de esto porque no tenemos No, ni pero hijos ni obvio, familia. esto Pero- precisamente, esto es lo que hemos aprendido hasta este minuto, y es la mentalidad que tenemos en este minuto. Y es lo que Dentro hemos de- visto en las muchas parejas que he casado que yo he Claro. conocido, de mis padres, de amigos. Y obvio, de- como siempre, esta no. es nuestra opinión. No quiere decir que tengamos razón ni que estemos en lo correcto, simplemente hasta este minuto ha sido nuestra percepción. Y como Llévalo a todo, la Biblia. Es lo que sabemos hasta ahora. hagan su hipótesis, En un año vamos a saber más. prueben la mayor hipótesis, y mientras sigan viendo resultados positivos pueden mantenerla. Si ven que ya hay otra hipótesis que tiene mucho más sentido, lo pueden ir cambiando. Al final esto es simplemente para nosotros poder compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido, y vamos a seguir haciéndolo porque al final todos estamos en pleno crecimiento, y en un futuro igual probablemente cambiemos nuestras perspectivas en muchos aspectos cuando tengamos más sabiduría y el Señor nos haya revelado otras cosas. Pero bueno, como todo fue un grato tiempo acá con mis hermanos, así que nada, espero que les haya servido, que les haya gustado, que les haya ministrado de cierta u otra forma, y bueno, que Dios les bendiga. Un saludito aquí de mi hermanito. Chao. Spock. Chao. Eso, nos vemos en la próxima y cuídense el dulce.